Bueno, y ya me están viendo con este libro en manos, me refiero al Demonio Azul de Jorge Burell, que, bueno, habla sobre la depresión, sobre la melancolía. En realidad tiene que ver con un proceso personal que atravesó Jorge y cómo, bueno, él fue buscando diferentes expresiones artísticas que hablaran de este tema, porque a veces son temas que son difíciles también de poner en palabras. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. No, el agradecido soy yo. Bueno, este libro de alguna forma nace en un momento difícil de tu vida u oscuro de tu vida. En ese momento no nació. No, nació después. Nació con posterioridad. Bueno, capaz que nació en la interna. Sí, como tú habrás visto, no es un libro escrito en primera persona. Sí es un libro que parte de una experiencia personal y del interés que desarrollé por aquello que me había ocurrido y que se manifestó a través de lecturas, de visión de imágenes. Como se verá, hay una bibliografía importante allí. Entonces, mi intención fue hacer esto que estoy haciendo contigo, Paula, hablar públicamente del tema, porque es un tema bastante tabú. Se ha hablado mucho últimamente de los episodios depresivos a raíz de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud dice que la depresión es la segunda causa, digamos, de enfermedad invalidante en el mundo entero. La gente que no ha experimentado nunca una depresión puede pensar que una persona deprimida es simplemente una persona triste. Y es mucho más que eso. Y eso me impulsó primero a escribir el libro, Claro. Tratando de describir el sentimiento depresivo, algo que es muy difícil. En general se considera inefable en el sentido de algo que es muy difícil alcanzar con las palabras. Uno puede hablar de sus síntomas, uno puede decir en una consulta psicológica o psiquiátrica que está inapetente, que no experimenta placer por nada, que le cuesta dormir, que tiene pensamientos obsesivos, que le cuesta tomar decisiones en su vida cotidiana. En realidad lo que está haciendo es describir los síntomas. Lo que no puede es explicarle a la terapeuta o al amigo o a la amiga cuán honda es esa tristeza. Entonces, estoy aquí y he estado en otros lados un poco para conversar públicamente del asunto, para asumirlo, cosa que no es común. No es fácil tampoco. La gente en general no lo confiesa cuando lo está viviendo, a veces ni siquiera se da cuenta que lo está viviendo. Por eso yo en el libro digo que es muy importante diferenciar, discernir la tristeza que podemos experimentar todos, que puede durar algunos días, y se nos va sola o la enfrentamos con nuestras reservas anímicas, de la otra, que es permanente, que es cada vez más profunda, y que en ese caso tenemos que tener mucho cuidado de no mirar para otro lado y no quitarle entidad a aquello que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo te llevó reconocer que, bueno, que había algo que no estaba bien, que necesitabas ayuda? Yo creo que una vida, porque fui parte de aquellos que cuando experimentan una tristeza frente a su vida, creen que en realidad es una reacción natural, que la vida, digamos, está más cerca del sufrimiento moral que de la felicidad. En definitiva, tenemos muy buenas razones para estar tristes. La vida es compleja. La vida es compleja, somos seres finitos, perdemos nuestros seres queridos, perdemos a nuestros amores, envejecemos. Pero eso es parte de nuestra condición. Uno puede, digamos, reconocer eso, pero eso no le impide vivir, tener sus alegrías, buscar la felicidad, tener proyectos. El tema es que hay un momento que se atraviesa un umbral y cuando se atraviesa ese umbral, eso, digamos, que es parte de la condición humana,
se transforma en una tristeza invalidante. Entonces el consejo es ir al psicólogo, hablarlo, conversarlo, y al mismo tiempo, y esa es una de las funciones, insisto, que cumple el libro, a mi parecer, es que la gente esté informada de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de la depresión. Claro. Ahora, desde que te diste cuenta que había algo que no estaba bien hasta pedir ayuda, ya dijimos que pasó muchísimo tiempo. Después el proceso es largo. Tampoco uno puede pretender, me parece, que de un día para el otro uno se va a sentir estupendamente. Hay que tener valor para enfrentarse a algo que va a ser muy difícil, ¿no? Sí. El primer coraje que hay que tener es asumir la propia vulnerabilidad, la propia debilidad, estar dispuesto a hablar con otra persona, el terapeuta, de lo que uno experimenta, de esa debilidad que siente, de los fracasos, si los ha vivido. Tiene que animarse, en definitiva, a desnudarse ante el otro y asumir eso, nuestra propia debilidad y nuestra propia fragilidad. Bien. Pasa que al ser humano eso le cuesta mucho. Sí, sí. Nos cuesta mucho reconocer que estábamos equivocados. Hay un deseo permanente de tener la razón siempre y en toda circunstancia. En el caso, digamos, de esta afección, lo importante es estar dispuesto a revisarse, a confesarse ante el psicólogo y ante el psiquiatra, y todo en vistas, como dices tú, a un proceso que no necesariamente nos va a restituir. Los psiquiatras nunca hablan de la cura de la depresión, hablan de la remisión, que puede llevar mucho tiempo, pero es una pelea que hay que darla. Claro. Empezando por mirar a los ojos al monstruo, sí, sí, que lo tenemos dentro. No, y eso que acabas de decir también es importante, ¿no? Uno tiene que aprender a vivir con, ¿no? También teniendo en cuenta que tiene ya esa constitución, porque en realidad también tiene que ver con lo fisiológico, ¿no? Claro, porque hay una manifestación orgánica. El primer texto importante que trató de analizar la depresión fue escrito por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Es un texto que se llama Duelo y Melancolía, donde establecía una diferencia, decía que en el duelo el doliente sabe aquello que perdió y sabe además el significado que para él tenía aquello que perdió. Por tanto, puede hacer un proceso sanador. En el caso del melancólico se puede saber lo que se perdió, pero hay una incapacidad para darse cuenta de lo que significaba aquello que perdió para uno. Pero Freud no tenía en cuenta lo que después se descubrió, que había manifestaciones orgánicas en los cuadros depresivos, básicamente el descenso de los niveles de neurotransmisores a nivel cerebral que intervienen en la sinapsis entre las neuronas. Eso es lo que se trata mediante los medicamentos antidepresivos, estabilizar esos niveles porque están conectados con los estados de ánimo. Y esa es una de las estigmatizaciones que sufre el deprimido, ¿no? Se dice muchas veces está medicado, está empastillado. Es curioso eso, porque si alguien tiene el colesterol alto y va al médico y le recomiendan tomar una pastilla para corregir sus niveles de colesterol, parece lo más natural del mundo. Sin embargo, muchas personas tienen muchas prevenciones con respecto a tomar medicamentos que actúen sobre la química cerebral y por ende sobre nuestros estados anímicos. Sí, tiene como mucho miedo a la dependencia, ¿no? También. Eso es algo que está como bien marcado. Y el estigma social, ¿no? Que también, sigue estando, más allá de que es un tema que se visibiliza más, que se habla en los medios de comunicación, porque es necesario, porque como tú bien dijiste, después de la pandemia, se acrecentó muchísimo el número de personas diagnosticadas con depresión, el suicidio adolescente y demás, entonces es necesario hablarlo en los medios de comunicación. Pero es algo que pasó siempre, ¿no? Y en definitiva, el estigma está como muy marcado porque no se ve. Bueno, capaz que pasa por ahí. Tú dices que algo que pasó siempre, el primer diagnóstico sobre la depresión lo hizo
Hipócrates de Cos en el siglo V antes de Cristo, Claro. que dijo que si la distimia, que era una palabra que en griego significaba, entre otras cosas, tristeza, se manifiesta durante mucho tiempo, ese estado es melancólico. La palabra melancolía es una palabra que significaba bilis negra y tenía relación con la teoría de los humores desarrollada por este médico, que consideraba que los temperamentos o los caracteres, básicamente los temperamentos, tenían que ver con la prevalencia de algunos humores en nuestro organismo, la sangre, la flema, la bilis. Acá en el libro, cuando comenzás, bueno, ponés algunas citas de autores, y hay una que me pareció muy llamativa, que dice: escribo sobre la melancolía por estar ocupado en la manera de evitar la melancolía, y otra que dice: no escribas nada de lo que no tengas experiencia propia. ¿Consideras que es así, que uno para poder hablar de esto tiene que haberlo vivido, tiene que entenderlo realmente? No creo que sea necesario, aunque sí me parece que eso introduce un matiz muy importante. Es decir, tú puedes leer manuales de psiquiatría o los testimonios de psiquiatras que trataron con pacientes depresivos y te van a dar un punto de vista. Me parece que el haber vivido una depresión permite, en cierto sentido, mirar las cosas desde otro ángulo. Incluso en estos momentos hay una teoría o una visión que comienza a ser bastante importante en la psiquiatría, que le da mucha importancia al conocimiento por la experiencia, que en definitiva es eso. Claro. El conocimiento por la experiencia, aquello que te puede decir, aquello que puede reflexionar sobre el tema una persona que pasó por eso. Bueno, pasa muchísimo, por ejemplo, en grupos de adicciones o en padres que han perdido a sus hijos, en situaciones así que son tan desgarradoras. De verdad que uno entiende lo que le pasa al otro porque lo vivió, y allí hay como una empatía real, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, en este libro lo que tú también hiciste fue, bueno, hacer como una recorrida por diferentes expresiones artísticas, diferentes obras que han tocado este tema, ¿no? Sí, que han tratado de transmitir ese sentimiento. Yo me ocupo, por ejemplo, de algunas obras pictóricas, básicamente algún grabado, como es el caso de Melancolía 1 de Durero, que es quizás la imagen más famosa de la melancolía. Aclaro, la palabra melancolía se utilizó básicamente hasta mediados del siglo XX. De hecho, digamos, Sigmund Freud hablaba de melancolía, no de depresión, y la palabra depresión aparece más o menos a mediados del siglo XX. Es una palabra que, en fin, como tiene muchos sentidos, me parece que no es la palabra mejor para definir, claro, porque creo que no da cuenta de la entidad real de la afección. Porque hay depresiones económicas. Sí, se utiliza en muchos ámbitos. En topografía. Sí. Entonces, el libro que tiene una visión, yo diría, multidisciplinaria sobre el tema, porque también hay referencias a textos literarios, a grandes personajes de la literatura, que fueron melancólicos, Hamlet sin duda, el Quijote. También me asomo a algunos cuadros de Francisco de Goya, algunos cuadros de un artista del siglo XX, como fue Giorgio de Chirico, también a los grabados de Piranesi, un hombre que trabajó en el siglo XVIII y que estaba enamorado de las ruinas de Roma y prácticamente vivió su vida. Él no era romano, era del Véneto, pero tan enamorado estuvo de esas ruinas romanas que realizó un millar de grabados. Pero dentro de su obra hay 15 planchas que son cárceles imaginarias, donde se muestra algunos personajes perdidos en unos lugares muy aterrorizantes, porque hay objetos de tortura, hay una geometría y una arquitectura absurda, escaleras que no conducen a ningún lado, y que en la lectura de algunos intelectuales como Aldous Huxley vieron en eso como una descripción justamente de la interioridad atormentada del hombre que es víctima de la angustia y de la depresión.
Por eso en el subtítulo del libro se habla acerca de la melancolía, la depresión y sus expresiones artísticas. Claro. También hay referencias, como dije, literarias, porque ya digo, se puede pensar que la depresión es una enfermedad de nuestra época, no lo es. Quizás esté más extendida por la sociedad en la cual vivimos, por los valores de esta sociedad. Por la tecnología. También por el hecho de que, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Hay como una especie de obsesión con la diversión, con la alegría, ¿no? Cuando nos sacamos una selfie, nos vemos obligados a fingir una sonrisa que quizás en ese momento no nos nace. ¿Y por qué? Y porque queremos que los demás nos vean como tipos alegres y divertidos, porque la tristeza es una emoción muy deprimente, cuando en realidad la tristeza forma parte de nuestras emociones. Claro. Está en uno de los extremos de nuestro arco emocional. Del otro lado está la alegría. Sí. No hablemos de la felicidad. No, pero qué importante es reconocer también la tristeza y atravesarla. Y atravesarla. Además, digamos, vivimos en una sociedad que nos ofrece ciertos modelos de éxito que dudosamente, digamos, puedan representar, creo yo, la auténtica felicidad, pero que se nos propone como cosas a conquistar. Claro. Y el hecho de que de alguna manera se nos incite a ello a través del consumo, de tener cosas que dan una imagen de nosotros superior a la que tienen los demás, crea condiciones para frustrarnos. Claro. Y para de esa manera conducirnos a una tristeza a partir del fracaso. Claro. ¿No? Y creo que hay que estar muy atento a eso. Totalmente. A eso también. Cuando te referís a las obras, sobre todo al arte plástico, ¿tiene que ver con que hay cosas que se transmiten que son difíciles de poner en palabras? Exacto. Una de las características, lo dije al comienzo, es que la transmisión, digamos, del sentimiento depresivo ha sido desde siempre un desafío imposible de cumplir, incluso para las personas con más sensibilidad y más destreza en la escritura. Eso es notable, es decir, uno puede leer páginas de literatos brillantes, de grandes poetas, que en algunos casos llegan muy lejos. Yo al comienzo del libro cito una carta del poeta portugués Fernando Pessoa, donde creo que él llega muy lejos en la descripción de lo que está sintiendo, pero como que hay una ruptura con el lenguaje en el sentimiento depresivo. Y la pintura es una forma y la música también. Claro. ¿Y hay puntos de conexión? Digamos, de sortear ese obstáculo. ¿Hay puntos de conexión entre la depresión y la creación artística? Bueno, esa fue una idea que nació en la antigüedad. Se creía que las personas melancólicas, las personas en las cuales predominaba la bilis negra, estaban especialmente dotadas para el arte, para la poesía, para la expresión artística en general, para el gobierno del Estado. Y hay incluso un texto muy famoso que se llama El Problema 30, que se atribuyó en algún momento a Aristóteles, luego se pensó que podía haber sido uno de sus discípulos, que se planteaba esa pregunta y la respondía positivamente mencionando una serie de casos, personajes a veces de la mitología o de la ficción, pero también personas reales que habían sido melancólicas y habían sido especialmente destacadas en sus actividades. Y esa idea es retomada después en el Renacimiento y prácticamente se creía que bastaba con ser melancólico, bastaba haber nacido bajo el influjo de Saturno, que era el planeta de la melancolía, para ser un gran artista. De hecho, hubo grandes artistas que fueron melancólicos, como Miguel Ángel, ¿no? Sí. Como él mismo lo reconoce en algunas cartas que yo cito. Pero en realidad es más mito que... Claro, porque en la época que vivía Miguel Ángel debía haber muchos otros melancólicos que no tenían el talento y el genio de Miguel Ángel. Bien. ¿Cómo ha sido la repercusión? Primero en tu círculo cercano al momento de publicar este libro y sobre todo de hablar en los medios de comunicación, porque bueno, si bien me imagino que en el foro más íntimo todos conocían lo que tuviste que atravesar y demás,
de repente amigos no lo sabían, ¿no? Que uno va perdiendo en el tiempo. ¿Y cómo fue la repercusión también con otras personas que te ven a través de los medios y que se acercan a ti luego de leer tu libro? He tenido algunas repercusiones muy interesantes de reconocimiento. Gente que al verme hablar, como lo hago contigo y en otros programas de televisión o en entrevistas radiales, me ven un poco como el portavoz de algo que querrían haber dicho públicamente y que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Yo te confieso que en mi estrategia, digamos, de hablar públicamente del tema, yo tuve en consideración que por haber pasado por los medios y ser conocido, sí, iba a tener una facilidad mayor de llegar. Y es verdad. Es verdad, absolutamente. Si yo no hubiera escrito el libro, habría sido imposible venir a conversar contigo, digamos. El pretexto es el libro, es una manera de presentarlo también, pero yo de alguna manera calculé eso y logré llegar a gente. Por ejemplo, cuando presenté el libro, que lo presentó Emma Sanguinetti, hicimos la presentación el 16 de marzo en la librería Linardi y Rizzo, vino una mujer que me había escuchado en una entrevista radial y me dijo, ¿sabe que lo escuché en la radio? Sentí como que me abrazaba. Y eso es muy lindo, ¿no? Sí, sí. Es muy... O he recibido llamadas telefónicas de gente que me ha dicho que llegué a tocarle la fibra del corazón. Bueno, la magia de la radio también, digo. Sin duda. No le quitemos el mérito también a ese medio tan maravilloso. En este último caso fue a partir de una entrevista televisiva. Sí, o sea que me parece que el propósito se está cumpliendo. Bien. Se está cumpliendo en el sentido de que hay mucha gente que al verme o al escucharme se siente representada en aquello que digo, siente que lo que estoy haciendo yo, que es ventilar, en definitiva estoy abriendo la ventana y estoy aireando el tema, es algo que era necesario. Incluso porque a veces cuando alguna persona está, digamos, en medio de un cuadro depresivo, la familia lo oculta. O si lo comenta, dice, no lo comentes mucho, ¿no? O sea, es casi como una enfermedad vergonzante, como si alguien tuviera una enfermedad venérea, ¿no? Y yo creo que una manera de enfrentar este asunto es naturalizarlo, pero no naturalizarlo en el sentido de que no tiene entidad, al contrario, hablar públicamente de esto como se habla públicamente del cáncer, por ejemplo. Claro. Y atacarlo, en primer lugar, desde una difusión lo más amplia posible del tema. Y quitarle al depresivo ese estigma que todavía tiene. Hay una cosa increíble. Yo comento ahí un libro que tú mencionaste la cita, titulado Anatomía de la melancolía. Ese fue un libro escrito en el siglo XVIII por un clérigo que se llamaba Robert Burton. Y él dice en ese libro, en esa época, es curioso, dice, cuando las personas tienen un problema en el brazo o en la pierna, van al médico. Pero si tienen un problema mental, no se van a atender. Y digamos, eso, dicho hace siglos, sigue ocurriendo hoy en día. Es decir, si tú mañana tenés un malestar estomacal, bueno, no vas a consultar, si no es grave, no vas a consultar. Pero capaz que tomo algo. Tomás algo. Pero si el síntoma se prolonga, llegará un momento en que dirás, voy a ir al médico. Exacto. En cambio, alguien, digamos, que está triste, bueno, voy a esperar a que se me pase. No se le pasa. Pasa el tiempo y permanece en él ese ánimo triste, ese no tener ganas de nada, ese no sentir placer por las cosas que antes nos producían placer.
es probable que no consulte al psicólogo. Es importante esto que estás diciendo, Jorge, para de alguna manera también alertar a los familiares, a los amigos, a la gente que es cercana a una persona que pueda estar atravesando una depresión y que no lo puede reconocer por el momento. ¿Cuáles son los indicadores más claros? Bueno, yo te mencionaba los síntomas, ¿no? Inapetencia, insomnio, pensamientos obsesivos, como si no tuviera todo el tiempo una radio prendida, pero una radio prendida donde el contenido no cambia, ¿no? Ideas obsesivas, recurrentes, esas ideas que uno las tiene en la cabeza, que las puede ver como un problema, pero que nunca termina de resolverlas. Ese es otro, digamos, de los síntomas. La anedonia, que es la falta de placer, en algunos casos se manifiesta de una manera muy violenta, con deseos ni siquiera de levantarse de la cama, sí. en los casos más graves. Una visión muy negativa de todo, de nuestra circunstancia, de la realidad, es una mirada embiscada, creemos que los demás no nos comprenden porque no se dan cuenta de lo que es el dolor de vivir. Lo que nos hace aislarnos aún más. El aislamiento, la falta de contacto, de sociabilidad, todo eso son señales de alarma, ¿no? Bien. ¿El Demonio Azul está disponible en todas las librerías? ¿Dónde se puede adquirir? Sí, está disponible en todas las librerías. En todas las librerías, entonces, bueno, para que puedan adquirir este libro, para que puedan profundizar más en esta enfermedad, para darle la entidad y el valor que tiene y también como para poder hablarlo de forma abierta, ¿no? Cristalina con nuestros seres queridos. Gracias por acompañarnos, fue un gusto recibirte y gracias por todo lo que nos has contado, por abrir también tu experiencia y tu corazón. Muchas gracias, Paula.